Un niño sin guaraches camina por un camino de tierra, los pies agrietados, la planta color de roca, la camisa rota en el hombro derecho, rota de verdad, no de adorno. El sol de mediodía le cae encima como si el cielo le tuviera mala voluntad. Lleva prisa, los ojos hacia adelante, la mandíbula apretada, el pecho con ese fuego de los que van a hacer algo que les prohibieron. De repente, en medio del camino, aparece un señor. No viene del norte ni del sur, nomás aparece. Ropa oscura sin polvo, sombrero ancho, botas que brillan aunque el camino es puro cascajo, y a su lado, amarrado de un cabresto que el niño no puede explicarse de dónde salió, un cuaco prieto con una frente blanca que parece luna en cielo oscuro. 5 veces ganó aquella tarde, 5 veces. Y el cuaco, cada vez más fresco, como si acabara de salir del pesebre. Eso ya lo sabes. Eso te lo cuenta el corrido en 4 minutos. Pero detrás de esos 4 minutos hay una historia con principio, con medio y con final que no cabe en una canción. Y esa historia es la que te voy a contar ahora. Y te lo digo de una vez, compadre. Cuando la escuches completa, nunca más vas a oír ese corrido de los ráfagos de la misma forma. Nunca. Porque lo que pasó esa tarde no fue suerte, no fue casualidad, y tampoco fue lo que la gente del rancho se atrevió a contar en voz alta. Yo soy el Potro Cuentista, y antes de comenzar quiero pedirte algo, compadre. Cuéntame en los comentarios cuál es el corrido de un caballo que más te ha movido el corazón. ¿Cuál es ese que cuando lo escuchas se te pone la piel chinita? Déjalo ahí abajo. Dale like si crees que hay historias que no caben en una canción y suscríbete al canal para que nuestro encuentro sea todos los días. Ahora sí. Vamos a comenzar. Había un rancho entre los cerros del norte de Sinaloa, de esos que no tienen nombre en los mapas oficiales, pero que la gente de por ahí conocía bien, porque ahí había nacido la pobreza más callada que uno pueda imaginarse. Un jacal de adobe con el techo de tastes secos, 3 paredes firmes y una que amenazaba con caerse cada vez que llovía con fuerza. El piso era tierra pelmazada, tan barrida que brillaba un poco de tanto que la pasaban, pero tierra al fin. El rancho no tenía nombre propio. Los viejos le decían el Huizachal, porque por los alrededores crecían los huizaches más tupidos de la sierra, esos que rasguñan las piernas de los chamacos cuando corren sin fijarse. Y corrían mucho, porque no había otra cosa que hacer cuando no se tiene nada. En ese rancho vivía una mujer que se llamaba Remedios. Así, nomás, Remedios, sin apellido que valiera en ningún lado, porque los apellidos son para los que tienen tierras, y Remedios no tenía ni eso. Lo que tenía era un par de manos que no descansaban desde las 4 de la mañana, cuando se levantaba a encender el fogón hasta las 9 de la noche, cuando se dejaba caer en el petate con el cuerpo molido como chile seco. Remedios lavaba ropa ajena. Iba de rancho en rancho con un costal de ropa sucia al hombro, la espalda encorvada aunque no tenía 40 años todavía, y los nudillos tan resecos y cuarteados que en invierno se le abrían y sangraban sobre el lavadero de piedra. Cocinaba quelites con sal cuando había algo. Cuando no había, cocinaba agua con ajo y le ponía un chile seco encima, y lo servía con tortillas de maíz recio, de ese que revienta los dientes de los viejos. El padre del chamaco no era un tema que se tocara en ese jacal. Alguna vez existió, alguna vez caminó por ese mismo camino de cascajo, y luego dejó de existir para esa familia como si se lo hubiera tragado la sierra. Remedios nunca dijo su nombre. El chamaco nunca preguntó. Hay silencios en los ranchos del norte que valen más que cualquier explicación. El chamaco se llamaba Lucio, Lucio Valdés, aunque el Valdés era más bien un apellido prestado que heredado. Tenía 14 años, aunque en el cuerpo parecía de 12 por la falta de comida, y en los ojos parecía de 20 por todo lo que ya había visto. Era delgado como el vara de fresno. Los huesos de los hombros se le marcaban bajo la camisa rota como 2 piedras debajo de una manta. Los pies, descalzos desde que tenía memoria, estaban curtidos como cuero de tambora, callosos en la planta y agrietados en el talón, con tierra incrustada en las grietas que ya no salían ni con agua ni con cepillo. Tenía una camisa, una sola, café algún día, pero de tanto lavarla y remendar y lavarla otra vez,
ya no se sabía con certeza el color que tuvo. La tenía rota en el hombro derecho, una rotura de 3 dedos que Remedios le cosió 2 veces con hilo de diferente color porque del mismo no había. Pero el hombro del chamaco seguía creciendo y la costura seguía cediendo. Y al final Remedios dejó de coserla porque el hilo costaba y el cuerpo del chamaco no iba a parar de crecer. Los zapatos eran un sueño que Lucio ni siquiera soñaba, porque los sueños cuestan energía, y la energía hay que guardarla para las cosas que sí pueden pasar. Pero Lucio tenía algo que no se compra en ningún mercado ni se hereda de ningún padre. Tenía un burro. El burro se llamaba Pinto, porque tenía una mancha café en el lomo que parecía charco de agua. Era un burro viejo ya, con los ojos tristes de los animales que han cargado demasiado, pero era de Lucio, y Lucio era de él, y entre los dos había un entendimiento que no necesitaba palabras. El chamaco le hablaba en voz baja cuando lo cepillaba con una mata de ixtle vieja. Le contaba cosas que no le contaba a nadie más, y el burro lo escuchaba con las orejas apuntando hacia adelante, como si de verdad entendiera cada palabra. Y fue en esas pláticas con Pinto, en esas noches con el cielo estrellado del norte y el frío que bajaba de los cerros, donde Lucio hizo una promesa que no le hizo a ningún cristiano. Le prometió al burro que algún día iban a tener algo mejor, que ya no iban a pasar hambre, que su mamá ya no iba a tener los nudillos sangrando sobre el lavadero ajeno. Pinto lo escuchó con los ojos semicerrados, como hacen los burros cuando están a gusto. Lucio tenía una obsesión que le ardía en el pecho desde que tenía uso de razón, y esa obsesión no era secreta ni lo avergonzaba. Eran los caballos de los ricos, los que pasaban por el camino real con sus arneses y sus monturas bordadas, los cuacos que llevaban a las carreras los domingos, esos animales que costaban más dinero del que Remedios juntaría lavando ropa en 10 vidas. Lucio se paraba en las orillas, descalzo y callado, y los miraba con una atención que los niños ricos no ponen en nada, porque los que tienen todo nunca aprenden a ver. Los miraba correr, miraba cómo acomodaban las patas, dónde ponían el peso, cómo respiraban en la arrancada versus en los últimos metros. Miraba a los jinetes, cómo movían las manos sobre el cuello del animal, cómo cerraban los muslos. Lucio nunca había montado un caballo de carreras, pero en su cabeza había montado cientos. Cada vez que pasaba un cuaco fino por el camino, Lucio seguía con la mirada hasta que desaparecía entre el polvo. Y sentía algo raro en la garganta, como un nudo, como ganas de llorar, pero no de tristeza, de algo que no tenía nombre, algo que se parecía a querer algo con tanta fuerza que duele. A veces, cuando estaba solo con Pinto en el corral de tierra, Lucio montaba al burro a pelo y lo hacía trotar hasta que el animal resoplaba protestando. Y se imaginaba que era un cuaco fino, que las patas del burro tocaban el suelo con la ligereza de un venado, que el viento le pegaba en la cara a 30 metros por segundo. Y aunque el burro era un burro, y el suelo era polvo, y el corral era pequeño, algo en ese momento le daba a Lucio una paz que no encontraba en ningún otro lado. Eso que le ardía en el pecho no era una ilusión, era lo único que tenía. Ese año, a principios del mes de octubre, llegó la noticia de que habría una gran carrera de caballos en La Paloma, un rancho grande a 4 horas de camino a pie. La voz corrió de jacal en jacal como pólvora en tiempo de secas. Venían los mejores cuacos del estado, decían. Gente con dinero, con apellido, con caballos que habían ganado en Culiacán y en Hermosillo. Habría apuestas grandes, de las que no se ven todos los días. Los morrales iban a estar repletos de billetes. Lucio escuchó la noticia y sintió que el corazón se le quería salir del pecho. Se lo contó a Remedios esa misma noche, mientras ella remendaba una funda de almohada ajena a la luz de una vela de cebo. No le pidió permiso. Se lo contó nomás que iba a ir, que quería ver los caballos, que era a 4 horas a pie, pero que salía al amanecer y llegaba con tiempo. Remedios no levantó los ojos del remiendo, siguió cosiendo, y cuando habló, su voz sonó tranquila, de esa tranquilidad de las madres que ya saben lo que va a pasar, pero igual tienen que decirlo.
Lucio, ahí va a haber gente con dinero y con armas y con ganas de hacerle de menos al que no tiene. Tú no vas a tener nada que hacer ahí. Vas a ir a que te traten mal y a volver con las manos vacías y el orgullo en el suelo. No vayas. Lucio no contestó de inmediato. Se quedó mirando la llama de la vela. Después dijo: voy a ir, mamá. Remedio suspiró con todo el cuerpo. Era como pedirle al río que no baje, como pedirle al viento que no sople. Lo que Lucio no sabía era que el destino ya tenía algo preparado para él en ese camino de cascajo hacia la paloma. Algo que cambiaría todo. Pero eso viene después. Lucio salió al amanecer, cuando el cielo todavía era ese azul oscuro de antes de que llegue el sol. Llevaba a Pinto del cabresto porque el camino era largo y el burro era viejo y no tenía caso forzarlo. Los dos caminaban juntos en el silencio de la madrugada. El chamaco con los pies descansos sobre la tierra fría, el burro resoplando de vez en cuando como si también tuviera sueño. A mitad del camino, cuando el sol ya había salido pero todavía pegaba blando, Lucio notó algo raro. El aire cambió. No fue un viento. Fue un cambio en la densidad del aire, como si de repente hubiera menos oxígeno, como si el camino por delante de él pesara más que el camino de atrás. Lucio lo sintió en los pulmones primero y después en la piel, que se le puso chinita aunque el día era caluroso. Pinto se detuvo. No fue un tropiezo ni un susto gradual. Fue una parada limpia, como cuando un animal pone las 4 patas en la tierra y decide que no hay razón en el mundo que lo mueva. Pinto clavó los cascos en el camino, estiró el cuello hacia adelante y abrió los hollares como si estuviera oliendo algo que Lucio no podía percibir. Las orejas apuntaban hacia adelante, tiesas, alertas, y después empezó a temblar. Un temblor fino, de los que salen desde adentro, no de frío, sino de algo más profundo. Lucio tiró del cabresto. El burro no se movió. «Vamos, Pinto, vamos, no seas». El burro no se movió. Y entonces Lucio lo vio. Estaba parado en medio del camino, a unos 30 metros, como si hubiera salido de entre los huizaches aunque Lucio no lo había visto llegar. Un señor, alto, de complexión ancha, con ropa oscura que no tenía ni una mancha de polvo, aunque el camino era puro polvo desde el amanecer. El sombrero de ala muy ancha le tapaba la mitad de la cara. Las botas, negras, brillaban como si acabaran de salir de la zapatería, sin una huella de tierra, sin un rasguño de piedra. Y lo que más le llamó la atención a Lucio no fue el señor. Fue el animal que tenía a su lado, un cuaco prieto, de esos que son negros de verdad, negro-azul que cambia de color según cómo le pega la luz. Grande, de buenas manos, con las patas limpias y el pelo lustroso, como si lo hubieran cepillado esa misma mañana. Y en la frente, perfectamente centrada, una mancha blanca del tamaño de una mano abierta, limpia y precisa, como si se la hubieran pintado con pincel. El cuaco no estaba atado a nada, no tenía rienda, no tenía cabresto. Estaba nomás parado, tranquilo, sin moverse, mirando a Lucio con unos ojos oscuros y serenos que no parecían ojos de animal. El señor habló primero. «¿A dónde va con tanta prisa, muchacho?» Su voz era pareja, no grave ni aguda, pareja. Como si estuviera diciendo algo sin importancia, aunque la pregunta en sí misma no tenía nada de sin importancia. Lucio tragó saliva. Sintió algo en la boca del estómago. No era miedo exactamente. Era algo más antiguo que el miedo. Algo que no tiene nombre en español porque los que lo sienten raras veces se quedan para contarlo. «A la paloma, señor, a ver los caballos». El señor lo miró en silencio un momento. Lo miró de arriba a abajo, los pies sin guaraches, la camisa rota, los huesos del hombro marcándose bajo la tela. Y en su cara pasó algo que Lucio no pudo leer bien. No fue lástima, porque la lástima tiene una forma específica y lo que tenía ese señor en la cara era otra cosa. Era algo parecido al reconocimiento, como si Lucio le recordara a alguien. «Me causas tristeza, chamaco», dijo el señor.
pero no de las malas, de las buenas. Abrió el morral que llevaba colgado al hombro, un morral de cuero oscuro que Lucio no había notado antes, y sacó un fajo de billetes que era más dinero del que el chamaco había visto junto en toda su vida. Lo sostuvo en la mano como quien sostiene algo ordinario. «Llévate este morral con dinero», dijo, «y llévate este caballo, es muy bueno. Llévalo a la Paloma y reta a los grandes. Con ese dinero apuesta fuerte». Lucio no se movió. No podía. Las piernas no le respondían. El señor hizo una pausa. Después añadió con la misma voz pareja: «Y no digas de dónde lo compraste». Lucio quiso preguntar muchas cosas. Quiso preguntar quién era ese señor y de dónde había salido y por qué le regalaba un cuaco que valía más que todo el huizachal junto. Pero cuando abrió la boca, lo que salió fue otra cosa. «¿Cómo se llama?». El señor sonrió. Fue una sonrisa rara, de esas que no llegan a los ojos. «El diablo». Y en ese momento, Pinto relinchó. Un relincho corto, agudo, que Lucio nunca le había escuchado al burro, porque Pinto era un animal manso que casi nunca relinchaba. Y después el burro se echó para atrás, 2 pasos, 3 pasos, tratando de separarse del camino. Lucio tomó el morral, tomó el cabresto del diablo. La mano del señor y la suya se encontraron un segundo, y lo que Lucio sintió en ese instante fue un frío que venía de adentro, no de afuera. Un frío que le recorrió el brazo hasta el hombro y después desapareció tan rápido que casi creyó haberlo imaginado. Cuando levantó la vista, el señor ya no estaba. No se había ido por el camino hacia ningún lado. No había ni una nube de polvo. No había el sonido de pasos alejándose. Nomás ya no estaba. El camino delante estaba vacío, los huizaches quietos, el aire de regreso a su temperatura normal. Lucio se quedó parado en el camino con el morral en una mano y el cabresto del diablo en la otra. Pinto no quería acercarse al cuaco negro. Se quedó a 4 metros de distancia, con las orejas hacia atrás y los hollares abiertos, resoplando a cada rato. El diablo lo miraba a Pinto con esa calma de los que saben que son otra cosa. Lucio montó al cuaco a pelo. El animal lo dejó subir sin moverse, sin piafar, sin girar la cabeza, sin el nerviosismo que tienen los caballos finos cuando alguien que no conocen los monta. Nomás lo dejó subir como si lo hubiera estado esperando. Y cuando Lucio le dio la primera indicación con las piernas, suave, casi sin presión, el diablo arrancó. No fue un galope brusco, fue un arranque limpio, preciso, como el primer movimiento de una máquina muy bien calibrada. Las patas tocaban el suelo y Lucio sintió algo que no había sentido en su vida, que el animal debajo de él no pesaba, que las patas no pisaban sino que rozaban, que lo que tenía entre las piernas no era un cuaco, sino algo que se parecía al viento y tenía forma de caballo. Ató a Pinto a un huizache con suficiente cabresto para que alcanzara la sombra, y se fue a la Paloma. La Paloma era un rancho grande, de los que tienen portón de madera tallada y una barda de adobe que rodea toda la propiedad. Ese domingo, el rancho estaba lleno de gente como pocas veces en el año. Había llegado gente de 4 estados, rancheros con sus mejores cuacos, apostadores con sus morrales, y curiosos que venían nomás a ver quién era el más rico y quién era el más pendejo de apostar todo de un golpe. Había música de fondo, un acordeón y una guitarra tocando en un rincón. El olor era de tierra caliente, de animal sudado, de barbacoa que alguien preparaba en un hoyo desde la madrugada. Las mujeres llevaban rebozos de colores y los hombres llevaban sombreros que decían en el precio lo que cada quien valía en ese mundo. Los caballos de los grandes estaban en un área aparte, bajo la sombra de unos mezquites viejos. Eran animales espectaculares. Cuacos alazanes de patas largas y cuello arqueado, tordos plateados que brillaban como plata de verdad bajo el sol de octubre, colorados con las crines peinadas y las espinillas vendadas con tela cara. Sus dueños eran hombres de 40, 50 años, con cinturones piteados y botas que costaban más que 6 meses de lavado de ropa de remedios. Lucio llegó por la puerta principal del rancho con el diablo del cabresto. Nadie lo invitó a pasar, nadie lo detuvo tampoco.
Caminó entre la gente con los pies descansos sobre la tierra, la camisa rota en el hombro, el morral de cuero oscuro colgado al pecho, y el cuaco prieto frente blanca caminando a su lado con esa calma suya que no era calma normal, sino algo más extraño que la calma. La gente lo miró. Primero miraron al chamaco, esos ojos de los que tienen hacia los que no tienen, esa mirada que baja de arriba abajo y mide en centésimas de segundo cuánto vale el que tienen enfrente y concluye: nada. Luego miraron al cuaco. Y ahí la mirada cambió. No mucho, pero cambió. Porque el diablo era un animal que no pasaba desapercibido. Prieto como era, con esa frente blanca y esos ojos oscuros y serenos, había algo en él que hacía que los ojos se quedaran. Uno de los rancheros grandes, un hombre gordo con sombrero blanco y bigote espeso, se acercó con la sonrisa de los que van a burlarse. ¿De dónde sacaste ese animal, chamaco? ¿Te lo robaste o te lo regalaron? Las carcajadas alrededor fueron inmediatas. El tipo de carcajadas que no tienen gracia, pero que la gente produce de todas formas porque nadie quiere quedar fuera del grupo que se ríe. Lucio lo miró al hombre gordo. Pensó en el morral de cuero. Pensó en lo que el señor del camino le había dicho. Me lo cambiaron por mi burro, dijo, y traigo dinero para apostar. Abrió el morral. El silencio llegó tan de golpe como si alguien hubiera cortado el acordeón con un machete. Los billetes que tenía ese morral eran más de los que nadie esperaba ver en las manos de un chamaco descalzo de camisa rota. El hombre gordo del sombrero blanco ya no sonreía. Miraba el morral con los ojos un poco más abiertos de lo que quería mostrar. ¿Con quién quieres correr?, preguntó. Con el mejor que tengan, dijo Lucio. Todo el puño lo apuesto. El primer rival fue un alazán colorado que le llamaban el Rayo de Sinaloa. Su dueño era un señor de Culiacán que había ganado carreras en 3 estados diferentes y que llegó al partidero con la seguridad de los que nunca han perdido con ese animal. El Rayo era un cuaco de 4 años, de piernas largas y pecho ancho, con un jockey delgado que llevaba sombrero de palma y que había corrido en circuitos formales. La gente se acomodó a los lados del tramo marcado. 300 varas. La apuesta estaba hecha. El morral de Lucio contra el morral del señor de Culiacán. Y varios más que se fueron sumando porque todo el mundo quería parte de lo que parecía una cosa segura. El cuaco del ranchero iba a destrozar al cuaco prieto del chamaco pelado. El diablo se paró en el partidero sin que Lucio lo jalara ni lo acomodara. Se paró solo, en el lugar exacto, como si conociera el protocolo. Las patas quietas, la cabeza baja, relajada. Los hollares ni siquiera abiertos. Parecía que estaba dormido. El alazán a su lado piafaba, sacudía la cabeza, le brillaba el ojo de nerviosismo. Arrancaron. Lucio sintió el golpe de velocidad en el pecho como si hubiera caído desde un árbol. El diablo no arrancó, despegó. Las primeras 10 varas pasaron tan rápido que Lucio no tuvo tiempo de procesar lo que estaba viendo. Después se dio cuenta de que el alazán ya no estaba a su lado. Estaba atrás. No un cuerpo atrás, varios cuerpos atrás. Y el diablo seguía igual. Las patas rítmicas y precisas, la cabeza baja, los hollares sin abrirse, como si no estuviera haciendo ningún esfuerzo. Cruzaron la meta y Lucio tuvo que tirar del cabresto para que el diablo parara. El cuaco paró sin problema, sin jadear, sin el flanco moviéndose de la respiración agitada de los animales que acaban de correr. Nomás paró. La gente no aplaudió. El silencio que siguió a esa carrera era distinto al silencio de antes. Era un silencio pesado. El tipo de silencio que se instala cuando la gente ve algo que no entiende y no sabe si reírse o persignarse. El jockey del alazán se bajó del cuaco y le revisó las patas, porque lo primero que uno piensa cuando pierde así es que algo le pasó al animal. El alazán estaba bien, había corrido bien. Nomás había corrido contra algo que era más rápido de lo que debería ser posible. El señor del sombrero blanco se acercó al morral y sacó los billetes que debía. Los puso en mano de Lucio sin mirarlo a los ojos. El segundo rival fue un tordo plateado que venía del estado de Sonora. Su dueño era un hombre delgado con cara larga y bigote fino,
que traía al animal en un camión, lo cual ya de por sí decía que el cuaco era de otro nivel. Tordos de ese tipo los habían corrido en Nogales, habían corrido contra cuacos americanos. El hombre delgado apostó el doble de lo que apostó el de Culiacán, porque había visto la primera carrera y su conclusión fue que el Rayo de Sinaloa era un cuaco mediocre y que ese Prieto Frente Blanca simplemente era más rápido. Nada misterioso en eso. 350 varas esta vez. El hombre delgado propuso la distancia mayor porque eso favorecía al tordo, que era un animal de fondo. El diablo se paró en el partidero igual que la primera vez, quieto, relajado, con esa indiferencia suya que ya estaba empezando a incomodar a los que lo miraban. El tordo plateado estaba sudando antes de arrancar, un sudor fino, de nerviosismo, que le oscurecía el cuello. Lucio lo vio y pensó que era raro, porque hacía fresco esa tarde y no era el tipo de día en que los caballos sudan antes de correr. Arrancaron. El tordo arrancó bien, arrancó mejor que el alazán, con más potencia en las patas traseras, y los primeros metros fue casi al parejo del diablo. Casi, porque el diablo, en las primeras 50 varas, se mantuvo a un cuerpo adelante con esa facilidad suya sin ningún esfuerzo visible, y después, en las 100 varas, se abrió. 2 cuerpos, pres, y el tordo plateado hacía todo lo que un buen cuaco puede hacer. Ponía las patas, movía los cuartos traseros, estiraba el cuello, y el diablo simplemente era más rápido. Cruzaron la meta con 5 cuerpos de ventaja. Esta vez no hubo silencio incómodo. Hubo algo peor. Murmullos. Los murmullos de cuando la gente empieza a hablar entre ella en voz baja porque no quiere que la escuchen. El hombre delgado del tordo plateado caminó hacia donde Lucio estaba y le tendió el morral. Pero antes de soltarlo, lo miró al chamaco a los ojos y dijo en voz baja, casi susurrando, ¿de dónde sacaste ese animal? Lucio recordó lo que el señor del camino le había dicho. Me lo cambiaron, dijo simplemente. El hombre delgado no soltó el morral de inmediato. Se lo quedó mirando al diablo un momento más. El cuaco estaba con la cabeza baja, completamente tranquilo, sin ninguna señal de que acababa de correr 350 varas contra uno de los mejores caballos del estado de Sonora. El hombre soltó el morral y se fue sin decir nada más. Algunos de los que habían apostado por el tordo plateado se miraron entre ellos. Uno se persignó discretamente, pensando que nadie lo vio. Lucio lo vio. El tercer rival fue el mejor cuaco del rancho anfitrión, un colorado oscuro que se llamaba el Príncipe del Norte, de 6 años, con 8 carreras ganadas en Sinaloa y Sonora. Su dueño era el dueño del rancho La Paloma, un hombre alto, de unos 55 años, con una autoridad en la forma de caminar que hace que la gente se haga a un lado sin que él lo pida. Se llamaba Don Balbino Contreras y era de los hombres que cuando dicen algo en un rancho, la cosa se hace. Don Balbino Contreras no apostó solo. Junto a él había 4, 5 rancheros más, todos con morrales. Y entre todos, juntaron una apuesta que era 3 veces lo que Lucio había ganado en las 2 carreras anteriores. Era el tipo de apuesta que se hace cuando uno está absolutamente seguro de ganar. La distancia, 400 varas. La gente ya no se acomodaba de la misma forma que en las primeras 2 carreras. Ya no había carcajadas ni comentarios en voz alta. La gente se colocaba con esa seriedad tensa de cuando algo importante está a punto de pasar y nadie sabe bien si quiere verlo. El Colorado, el Príncipe del Norte, era un animal impresionante, largo de cuerpo, con las patas de un cuaco que ha corrido mucho y bien, el cuello musculoso y los ojos vivos de los animales inteligentes. Su jockey era un hombre maduro con cara de haber ganado 100 carreras, que montó al Colorado con la seguridad de los que saben exactamente lo que hacen. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. El Príncipe del Norte, cuando el jockey lo fue acercando al partidero junto al diablo, empezó a comportarse raro. No fue un susto gradual, fue un rechazo total. El Colorado paró a 5 metros del diablo y no quiso avanzar. El jockey le dio talones, le habló en voz baja y acarició el cuello. El Príncipe del Norte sacudió la cabeza, piafó, giró el cuello hacia el diablo y lo olió desde la distancia con los hollares abiertos. Y lo que olió
lo hizo retroceder 2 pasos. Don Balbino Contreras frunció el ceño. El jockey intentó de nuevo. Le dio más talones. Le habló con más firmeza. El colorado obedeció. Dio 2 pasos hacia el partidero y cuando estuvo a 3 metros del diablo, se detuvo otra vez. Relinchó. Un relincho corto, agudo, idéntico al que había dado Pinto en el camino esa mañana. La gente alrededor miraba en silencio. Don Balbino Contreras se acercó al colorado, le tomó unas riendas y él mismo lo fue llevando al partidero. El colorado obedeció al patrón como obedecen los animales bien entrenados, pero no dejó de tener las orejas hacia atrás y no dejó de mirar al diablo de reojo con ese ojo redondo y blanco de los caballos asustados. El diablo no hizo nada. Estaba parado en el partidero, quieto, la cabeza baja, los ojos semicerrados. Arrancaron. Esta vez la gente sí se fijó en detalle. Miraron las patas del diablo, miraron cómo las patas tocaban el suelo, y lo que vieron, varios de ellos lo comentaron después en voz baja. Las patas del diablo parecían tocar el suelo un poco menos que las del colorado. No volaban, tocaban, pero tocaban diferente. El colorado corrió bien, corrió lo mejor que podía correr. Don Balbino Contreras lo había entrenado durante 6 meses para estas carreras, y el Príncipe del Norte era un animal que daba todo lo que tenía en cada salida. Dio todo lo que tenía. No fue suficiente. El diablo cruzó la meta con 6 cuerpos de ventaja, sin jadear, sin el flanco agitado, sin la espuma que tienen los caballos después de una carrera fuerte. Don Balbino Contreras no dijo nada. Caminó hasta donde Lucio había parado al diablo, le puso el morral en las manos al chamaco y se quedó mirando al cuaco prieto por un momento largo. Después le preguntó, con la voz de un hombre que no está acostumbrado a no entender las cosas: ¿dónde lo compraste? Lucio lo miró a los ojos. No digas de dónde lo compraste. Me lo cambiaron en el camino, dijo. Don Balbino Contreras lo miró un momento más. Luego asintió una vez, despacio, y se fue. El cuarto rival lo propusieron 3 hombres juntos, porque ya nadie quería enfrentarse solo al chamaco del cuaco prieto. Eran 3 rancheros de Culiacán que habían venido con un yeguón zaino oscuro que le llamaban La Comadre, una yegua de 5 años con un historial de carreras que era lo más impresionante que había llegado a La Paloma en mucho tiempo. Rápida de arranque y de fondo. Había corrido en pistas de tierra, de pasto y de asfalto. La Comadre ganaba en todas. Los 3 hombres apostaron juntos todo lo que tenían encima. La distancia, 400 varas, misma que la anterior. Pero antes de llegar al partidero, la Comadre hizo lo mismo que el Príncipe del Norte. Paró a 4 metros del diablo y no quiso avanzar. La yegua zaín oscuro, que había corrido contra animales de circuitos formales sin pestañear, se negó a acercarse al cuaco prieto frente blanca. Sus hollares temblaban. Las patas traseras, en lugar de estar plantadas firmes como en una yegua de carreras, estaban ligeramente separadas, como las de un animal que está a punto de salir corriendo para otro lado. Uno de los 3 rancheros bajó de su cuaco, caminó hasta la Comadre y le agarró la cabeza con ambas manos. Le habló al oído, le dio palmadas en el cuello. La yegua lo miró con los ojos muy abiertos. No era el nerviosismo normal antes de una carrera. Era otra cosa. Al final tuvieron que vendarle los ojos a la Comadre para llevarla al partidero. Con los ojos vendados, la yegua se acomodó. Dejó que el jockey la montara. Dejó que la llevaran al punto de salida. Pero en el momento en que le quitaron la venda para arrancar, la Comadre giró la cabeza hacia el diablo. Lo olió, y durante un segundo se quedó completamente quieta como si el tiempo se hubiera detenido. Arrancaron. La Comadre corrió bien los primeros 200 metros. De hecho, corrió tan bien que por un momento la gente pensó que esa sería la carrera distinta. La carrera donde el cuaco prieto iba a tener que trabajar de verdad. La yegua zainó iba al parejo, cuerpo con cuerpo, las patas martillando el suelo con esa precisión de los animales bien entrenados. Y entonces, exactamente a los 200 metros, la Comadre hizo algo que su jockey nunca olvidó. Giró la cabeza hacia el diablo mientras corría.
Lo miró. Solo un segundo, quizás menos. Y después empezó a perder terreno. No se desbocó, no tropezó, no hizo nada dramático. Simplemente dejó de correr con las mismas ganas, como si algo se le hubiera ido. El diablo cruzó la meta con 4 cuerpos de ventaja. Cuando pararon los 2 animales, el jockey de la comadre se bajó despacio y se quedó parado junto a la yegua con una expresión que no era decepción, sino algo más complicado. Tenía la cara de los que acaban de ver algo que no saben cómo explicar. Los 3 rancheros de Culiacán pagaron. No discutieron, no cuestionaron, no dijeron nada. Pusieron los morrales en mano de Lucio y se fueron a buscar sus caballos para irse. Uno de ellos, el más viejo de los 3, le dijo algo a los otros 2 en voz muy baja mientras se alejaban. Lucio no alcanzó a escuchar qué dijo, pero alcanzó a ver que los otros 2 asintieron y que ninguno de los 3 se volvió a mirar al diablo. El quinto rival fue el que nadie esperaba. Un joven. Tendría 20 años, no más. Llegó al principio de la tarde con un cuaco alazán claro, de esos que casi parecen dorados cuando el sol les pega de lado. El cuaco se llamaba el Relámpago de Sonora, y aunque el joven no era de los que tenían apellido ni dinero, había ganado 3 carreras en lo que iba del año en ranchos de Sonora y Chihuahua. El joven no había apostado en las carreras anteriores. Había estado en un rincón, viendo al diablo, viendo cómo corrían los otros cuacos, cómo el diablo los dejaba atrás, cómo los animales rivales se negaban a acercarse. Y cuando todos los demás ya habían pagado y muchos ya se estaban yendo, el joven se acercó a Lucio. «Yo quiero correr», dijo. Lucio lo miró. Era un chamaco como él, más o menos, con los ojos de los que no tienen mucho que perder o de los que están dispuestos a perderlo todo para saber algo que necesitan saber. «¿Cuánto apuestas?», preguntó Lucio. «Todo lo que traigo», dijo el joven. No era mucho. Comparado con los morrales de los rancheros de Culiacán y el dinero de don Balbino Contreras, lo que traía el joven era poco. Pero Lucio asintió de todas formas, porque algo en la forma en que ese joven miraba al diablo le dijo que esta carrera era distinta. 400 varas. El Relámpago de Sonora era un animal bonito y rápido. Se veía en cómo caminaba, en cómo movía la cabeza, en la forma en que el joven lo montaba, sin los artificios de los jockeys profesionales, pero con una sincronía natural que solo existe entre un animal y el humano que lo conoce de verdad. Y cuando llegaron al partidero, el Relámpago de Sonora no se negó a acercarse al diablo. Se acercó tranquilo, se paró al lado del cuaco prieto y lo miró. El diablo levantó la cabeza. Por primera vez en toda la tarde, el diablo levantó la cabeza y devolvió la mirada. Los 2 animales se miraron por un momento que duró demasiado para ser normal. Después, el diablo bajó la cabeza otra vez. Arrancaron. El Relámpago de Sonora arrancó mejor que ningún cuaco anterior. Las primeras 50 varas fueron casi al parejo. 100 varas, todavía cerca. El joven no usaba el cuerpo de la misma forma que los otros jockeys. Tenía los talones abajo y el cuerpo echado hacia adelante sobre el cuello del animal, como si los 2 fueran una sola cosa que se mueve. 150 varas. El diablo abrió 2 cuerpos. 200 varas. 3 cuerpos. El Relámpago de Sonora no se rindió. No había en ese cuaco alazán la misma cosa que le había pasado a la comadre. Esa manera de perder el ánimo a mitad de la carrera. El Relámpago siguió corriendo con todo hasta la meta. 4 cuerpos de diferencia cuando cruzaron. El joven se bajó del alazán y caminó hasta donde Lucio estaba. Le dio el morral en silencio y luego se quedó parado ahí, mirando al diablo, con una expresión que Lucio nunca olvidó porque era una expresión de paz, no de derrota, de paz. «¿Cómo se llama?», preguntó el joven. «El diablo». El joven asintió despacio. Después dijo: «Sí, tiene sentido». Y se fue sin explicar qué quería decir con eso. Lucio se quedó parado con el morral en la mano, mirando alejarse al joven y al Relámpago de Sonora entre el polvo del camino.
Pensó en preguntarle. Pensó en alcanzarlo y decirle: «Oye, ¿qué tiene sentido? ¿Qué fue lo que entendiste tú que yo no puedo entender?». Pero no lo hizo, porque en los ranchos del norte hay preguntas que uno ya sabe que no van a tener respuesta, y hacerlas nomás es gastar aire. 5 carreras, 5 victorias, y el diablo, después de la quinta, estaba tan fresco como cuando Lucio lo había montado por primera vez esa mañana en el camino. La gente que quedaba en la Paloma ya no estaba distribuida alrededor de las pistas. Estaba agrupada en corrillos de 3, 4 personas, hablando en voz baja con las cabezas juntas. Y cuando Lucio pasaba cerca con el diablo del cabresto, los corrillos se callaban y la gente lo miraba diferente. Ya no era la mirada que le daban al principio, la que mide y concluye. Nada. Era otra mirada, una mirada que no tiene nombre fácil, pero que Lucio reconoció porque era la misma mirada que le había dado el Señor del Camino. Reconocimiento, aunque nadie sabía bien de qué. Don Balbino Contreras lo vio salir del rancho. No lo detuvo, no dijo nada. Nomás lo vio irse por el mismo camino por el que había llegado, con los morrales cargados de billetes y el cuaco prieto frente blanca caminando a su lado, con esa calma suya que no era calma normal. Uno de los vaqueros de la Paloma se acercó al patrón y le preguntó en voz baja: «¿Quién era ese chamaco?». Don Balbino Contreras no contestó de inmediato. Se quedó mirando el camino por donde Lucio ya desaparecía entre el polvo y los huizaches. Después dijo: «No sé. Y hay preguntas que es mejor no hacerse». Montado en el diablo, con el peso de los morrales cargados golpeándole los costados y el sol de la tarde echándose detrás de los cerros del poniente, Lucio empezó a repasar lo que había pasado. El Señor en el camino, la ropa sin polvo, las botas que brillaban, el morral que apareció de la nada, la condición: no digas de dónde lo compraste. Las patas de Pinto cuando el burro quiso salir corriendo, los caballos rivales que no querían acercarse al diablo, la comadre con los ojos vendados, el príncipe del norte relinchando con ese relincho corto idéntico al de Pinto, el joven que al final dijo: «Sí, tiene sentido», como si supiera algo que los demás no sabían. Todo eso que en el momento no tuvo tiempo de pensar, ahora le caía encima como agua helada. Lucio miró al cuaco que tenía debajo. El diablo caminaba por el camino de tierra con esa precisión suya, las patas midiendo el terreno sin ningún esfuerzo visible. La frente blanca capturaba los últimos rayos del sol de la tarde y brillaba como si tuviera luz propia. «¿Quién eres tú?», dijo Lucio en voz alta. No lo preguntó gritando ni con miedo. Lo preguntó como se le pregunta algo a alguien que está ahí y puede escuchar. El diablo no contestó. Los animales no contestan. Pero movió unas orejas hacia atrás, suavemente, como cuando escuchan algo que les llama la atención. Lucio sintió de nuevo ese frío que venía de adentro, el mismo que había sentido cuando sus manos y las del Señor del Camino se tocaron por un segundo en la entrega del cabresto. Le dieron ganas de soltarse a correr, de bajarse del cuaco y salir corriendo por el camino hacia el huizachal a pata y sin voltear. Pero, ¿a dónde? El dinero estaba en los morrales. Los morrales estaban en sus manos. Y su madre estaba esperando. Pensó en Remedios, en las manos de Remedios sobre el lavadero de piedra, los nudillos cuarteados y rojos, en la cara que iba a poner cuando viera lo que Lucio traía, en el olor del jacal a quelites con sal, ese olor que ya no tendría que volver a ser el olor de la Nochebuena, sino el olor de los días normales. Y ese pensamiento le ganó al miedo, porque el amor de un hijo a su madre es más fuerte que cualquier terror, más fuerte que cualquier duda, más fuerte que cualquier señor de camino con ropa sin polvo y botas que no tienen huellas. El diablo caminó el resto del camino en silencio. Lucio no volvió a preguntarle nada. Ya era muy noche cuando Lucio llegó al huizachal. Remedios estaba despierta. Estaba sentada en el umbral del jacal con el rebozo echado sobre los hombros, mirando el camino, como si supiera la hora exacta en que su hijo iba a aparecer entre la oscuridad.
las manos sobre las rodillas, quietas, que es la postura de las madres cuando ya rezaron todo lo que tenían que rezar y ahora no más esperan. Cuando vio entrar a Lucio por el portón de madera, el alivio le duró medio segundo en la cara. Nada más medio segundo. Porque después entró lo otro. La furia de las madres que esperaron demasiado, que se preocuparon demasiado, que rezaron demasiado porque sus hijos hicieron lo que les dijeron que no hicieran. Lucio, te dije que no fueras, empezó Remedios, poniéndose de pie. Lucio la dejó hablar, no dijo nada. Se aguantó el regaño con una sonrisa que Remedios no entendía, porque era una sonrisa que no tenía nada de arrepentimiento, y sí tenía algo de otro mundo. Remedios fue subiendo la voz conforme hablaba, porque cuando los hijos sonríen mientras las madres regañan, las madres suben la voz. Y mientras hablaba, Lucio fue poniendo los morrales sobre la mesa de madera del jacal. 1, 2, 3, 4, 5, más el que le había dado el señor del camino. Remedios se detuvo a mitad de una frase, miró los morrales, miró a Lucio, volvió a mirar los morrales. Lucio los abrió uno a uno y fue poniendo los billetes sobre la madera. Remedios no dijo nada, no podía. La boca se le había quedado abierta a mitad de la última palabra que estaba diciendo y no encontraba cómo cerrarla. «Aquí tienes, mamá», dijo Lucio. «Ya no quiero que pases más hambre». En los ojos de Remedios pasaron 100 cosas al mismo tiempo. Incredulidad, miedo, esperanza, sospecha, alegría, terror. Todo junto, todo revuelto, como un remolino que no encuentra salida. Porque las madres de los ranchos del norte saben que el dinero no aparece de la nada. Y cuando aparece de la nada, siempre cuesta algo que no aparece en ninguna cuenta. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó en voz muy baja. Lucio le contó. El camino, el señor, el morral, el cuaco prieto frente blanca, las 5 carreras, las 5 victorias. Remedios lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando Lucio terminó, ella dijo: «Un señor te cambió ese caballo por el burro». «Sí, mamá». Remedios se quedó en silencio un momento. Después dijo: «Son delirios que traes en la mente, Lucio». «No, mamá, afuera está amarrado». Remedios lo miró a los ojos. En esa mirada había muchas cosas, pero la más grande era el miedo. No el miedo de las madres a que sus hijos se lastimen, el otro miedo, el más antiguo. Salieron juntos, Remedios adelante, el rebozo apretado contra el pecho, los pies descalzos sobre la tierra del corral. Lucio atrás, seguro, con la sonrisa de quien sabe lo que va a mostrar. Los 20 pasos del jacal al corral los caminaron despacio, porque eso es lo que hacen las madres cuando sienten que algo no está bien. Escuchan, escuchan el aire, escuchan el suelo, escuchan cosas que los que no son madres no pueden escuchar. Y el silencio que venía del corral no era un silencio normal. Era un silencio vacío, de esos que tienen forma. El tipo de silencio que existe cuando un espacio que debería tener un animal adentro no lo tiene. Lucio se adelantó con las manos extendidas buscando el cabresto del diablo en la oscuridad. Sus dedos encontraron el poste de madera del corral. Encontraron el nudo del cabresto que seguía atado, el mismo nudo que él mismo había amarrado. Siguió la cuerda con las manos. El cabresto terminaba en el aire. No había nada atado a él. El cuaco prieto frente blanca no estaba en el corral. Lucio buscó con las manos en la oscuridad. Movió las palmas en el aire como si el animal pudiera estar ahí, pero ser invisible. Nada. Solo la noche y el silencio, y el nudo vacío en el extremo del cabresto. Cayó de rodillas en la tierra del corral. No lloró, no gritó. Se quedó ahí de rodillas, las manos apretadas sobre la tierra, tratando de entender lo que no se puede entender. La tierra del corral estaba blanda donde debía haber huellas de cascos. Miró en la oscuridad buscando la huella del paso del diablo. No había huellas. Remedios estaba de pie a su lado, el rebozo apretado con ambas manos contra el pecho, mirando el corral vacío con los ojos muy abiertos. En el rincón del corral, Pinto estaba parado.
El burro miraba hacia donde Lucio estaba de rodillas, las orejas apuntando hacia adelante, completamente quieto. Al día siguiente, la noticia había llegado a todos los ranchos de la región antes de que saliera el sol. Un chamaco descalzo del Huizachal había llegado a La Paloma con un cuaco que nadie conocía y había ganado 5 carreras seguidas contra los mejores animales del estado. Y el cuaco había desaparecido en la noche sin dejar huella. La versión que corrió primero fue la más sencilla, que el chamaco había conseguido un cuaco robado de algún circuito del norte y que sus dueños lo habían recuperado en la noche. Pero los que estuvieron en La Paloma sabían que esa versión no cuadraba, porque los cuacos robados no corren como corrió el diablo, y los dueños de cuacos robados no los recuperan sin decir nada ni dejar rastro. La segunda versión fue la de la brujería, que alguien del rancho le había hecho trabajo al chamaco. Le había conseguido un animal brujeado que ganaba carreras por arte de magia y que el brujo se lo había cobrado de noche. Esta versión tuvo más seguidores, porque la gente de los ranchos del norte sabe que la brujería existe y que a veces se presenta en formas que no parecen brujería. La tercera versión era la que más incomodaba a los que la escuchaban, porque no tenía nada de sobrenatural y sin embargo era la más difícil de creer. Que el chamaco había encontrado un animal simplemente extraordinario, que los mejores cuacos del estado no eran lo suficientemente buenos y que a veces así pasan las cosas. Esta versión la propusieron los que no creían en otras cosas. Nadie se la creyó del todo, porque la versión racional de las cosas raramente satisface cuando lo que pasó no tiene explicación racional. Y después estaba la cuarta versión, la que nadie decía en voz alta, porque en los ranchos hay cosas que se saben pero no se nombran, porque nombrarlas es como invitarlas. Los viejos, los que habían vivido más, no decían nada. Solo se miraban entre ellos cuando alguien mencionaba al chamaco del Huizachal y al cuaco prieto frente blanca. Se persignaban, movían la cabeza de un lado a otro con esa resignación de quien sabe cosas que preferiría no saber. Y si alguien se atrevía a preguntarles directamente, ¿ustedes qué creen que pasó?, los viejos invariablemente contestaban lo mismo, que quién se lo prestó. Nomás hay uno que presta sin cobrar de inmediato, mi hijo. Y no decían más. Porque ellos conocían la leyenda. Porque en el norte de México, en los ranchos sin nombre entre los cerros, esa leyenda se cuenta de padre a hijo desde hace mucho tiempo. La leyenda del Señor que aparece en los caminos cuando alguien tiene necesidad grande y corazón limpio. El Señor de la ropa sin polvo y las botas que no dejan huella. El Señor que presta lo que nadie más puede dar, por un tiempo que Él solo sabe cuánto dura, y que después lo recupera sin que nadie lo vea irse. La conclusión que se quedó, la que corrió de boca en boca, de rancho en rancho, de padre a hijo durante generaciones en esa parte del norte de Sinaloa, fue una sola. Al chamaco del Huizachal le había prestado su caballo el mero diablo, porque vio en él algo que los ricos con sus cuacos caros y sus apellidos y sus morrales llenos de billetes no tenían. Una necesidad que dolía de verdad, y un amor por su madre que era más grande que el miedo a lo que uno se mete cuando acepta favores de señores sin huella. Y cuando alguien pregunta en esos ranchos si eso es verdad, si de veras fue el diablo quien le prestó el cuaco al chamaco Lucio Valdés del Huizachal, los viejos siempre contestan igual, con una sonrisa rara, de esas que no llegan a los ojos. ¿Tú qué crees, mi hijo? Porque en México, compadre, las cosas más importantes no se contestan, se preguntan, y se dejan ahí flotando en el aire como humo de copal en la mañana, como polvo de camino que tarda en asentarse, como el recuerdo de un cuaco prieto frente blanca que corrió 5 veces y desapareció sin dejar huella. Y ahí, compadre, ahí está el mero corazón de esta historia. No en el Señor del Camino, no en las 5 victorias, no en los morrales llenos de billetes sobre la mesa de madera, sino en un chamaco descalzo de camisa rota que hizo lo que hizo por la única razón que vale la pena hacer cualquier cosa en esta vida: por amor. Acabas de escuchar el canal Potro Cuentista. Gracias por quedarte hasta el final, compadre. Ahí en tu pantalla hay otra historia. Dale clic ahora
Te espero del otro lado.